Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas a Nos Quedamos con la Trompeta. Programa número 4 de esta segunda temporada. Ya es la emisión, a ver si lo digo bien, maestro, tú me corriges, menos mal que tengo aquí, 64ª o sexagésimo cuarta, es correcto, ¿no? Yo creo que sí. Total, 64. Ya nos vamos acercando a hacer más. Vamos. Hoy tenemos un programa de lujo que, bueno, yo estoy encantado con él. Antes de nada me presento, sobre todo para los nuevos. Mi nombre es Jorge Giner, soy catedrático de trompeta en el Conservatorio Superior de Música de Jaén y autor intelectual de esta plataforma junto a mi maestro, el gran solista internacional de trompeta, Benjamín Moreno Fernández. Maestro, no el saludito ese que tú haces. Toma ya. Ya no sale bien, ya hoy no sale bien. Esta plataforma se creó, bueno, con la intención, ya sabéis, principal era de quedarnos en casa en el momento. Ahora ya, pues depende de la zona, tenemos unas restricciones u otras. Y para crear un entorno colaborativo de aprendizaje en línea en el que todos y todas pudiéramos aprender y enseñar juntos de la mano de grandes maestros, geniales intérpretes, jóvenes promesas, docentes de conservatorios, escuelas de música. Todo el mundo tiene voz en Nos Quedamos con la Trompeta. Os recuerdo rápidamente las normas que tenemos en esta plataforma. Es fundamental que el micrófono esté en silencio. Ya hemos pactado con el maestro Moisés Lorenzo el hecho de que se puedan realizar preguntas a lo largo del programa, a lo largo del discurso, que ya sabéis que tendrá entre hora y cuarto, hora y 20 de duración. Por eso intentemos ser lo más concreto posibles en nuestras preguntas. Por otra parte, el vídeo debe estar activo, esto es importante, y los menores de edad en algún momento de la sesión deberán estar acompañados, ¿vale? Como ya conozco prácticamente a los menores de edad que tenemos, aunque pase mamá o papá y haga así con la mano, yo ya sé que estáis acompañados, ¿vale? Hoy tenemos con nosotros al maestro Moisés Lorenzo, al que, bueno, agradecemos encarecidamente el que se haya ofrecido a realizar este programa tan interesante y que, bueno, tanto demandabais muchos de vosotros y vosotras respecto al tema educativo y a un aspecto tan importante como puede ser el desarrollo, la formación de la embocadura y los posibles problemas que conlleva en la trompeta todos estos aspectos. El maestro Moisés Lorenzo es profesor de trompeta en el Conservatorio Profesional en Mos, ¿cierto, maestro? En Pontevedra. Eso es. Además, bueno, tiene una dilatada trayectoria como músico, tanto freelance como en el punto de vista de la educación. Nos va a contar de primera mano cuáles son los motivos por el cual ha decidido escoger este tema para nuestro programa de hoy. Maestro Moisés Lorenzo, estamos encantados de que esté con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, pues como ya antes hablara con Jorge, pues he decidido pues hoy hablaros sobre la embocadura, sobre todo sobre el desorden de la embocadura, o como muchos también ya conocéis, que es la distonía, ¿no? Sobre todo os quería hablar sobre esto porque creo que es un tema como muy tabú, que está ahí como escondido, en el que muchos lo pasamos, lo sufrimos, y entonces, bueno, parece que a veces como que ese tema tabú se queda ahí encerrado y nadie sabe, nadie habla, parece que es como un delito pasar por una lesión muscular o bueno, de la embocadura. Entonces, bueno, yo sobre todo mi intención es que poco a poco que este tema bueno, que salga más a la luz, sobre todo porque es un problema real que hay en músicos. Creo que es totalmente normal, ya que la mayoría de nosotros tocamos muchísimas horas al día, situaciones de estrés, audiciones, pruebas, todas estas cosas, ¿no? Y entonces parece que a veces pues un futbolista sí que se puede lesionar, pero un músico no. Y sobre todo si se lesiona un músico es como que está mal visto, ya no sabe tocar, ya no sabe, pues como que no tiene mucha idea
en este caso de la trompeta, ¿no? Entonces, bueno, yo os quería comentar un poco pues, mi situación, ¿vale? Sobre todo porque lo viví en primera mano. Entonces, lo primero que me gustaría hacer es eso, os voy a hacer como una pequeñita exposición de, bueno, cómo sucedieron mis hechos, un poco para que os pongáis en situación y, bueno, pues después hablaros un poco de mis claves, de un poco de lo que yo he hecho para intentar salir de ese problema, ¿vale? Y lo que antes decía Jorge, pues cualquier duda, cualquier pregunta, lo que necesitéis, vais preguntando, sobre todo, porque al final lo que entre todos, cuanto más podamos compartir experiencias, pensamientos, pues creo que más nos vamos a enriquecer. Bueno, entonces, para poneros un poco en situación, pues he de deciros que en el año 2015 yo tuve una lesión muscular. Entonces, yo hacía como unos 4 años que terminara la carrera de música, ¿no? El grado superior de música. Creo que, bueno, pues estaba tocando a un nivel óptimo, pues preparando pruebas para orquesta, tocando con orquestas, pues participando, incluso pues ganando algún concurso de jóvenes intérpretes, hasta que en el año 2015, después de un concierto que, bueno, esto sí que lo puedo decir con la Orquesta Nacional, bueno, pues la verdad que fue un concierto así un poco extraño porque yo como que toqué, bueno, creo que decentemente, pero como que yo sabía en mi interior de que había algo que no estaba bien, que como que, bueno, toqué, ahí tenemos como herramientas para como solucionar el concierto o para zafar, pero en tu interior sabes que hay algo que no funciona, ¿no? Entonces esto fue como a finales de 2015, más o menos. Entonces, bueno, yo sin darle mucho apuro, pues bueno, seguí tocando, pero fui viendo que cada vez, cada semana que iba pasando, mi nivel iba como siempre en picado. Entonces, creo que un gran error para mí fue ver que mi nivel iba en picado, pues lo que hice fue subir las horas de estudio. Entonces era como, si estudiaba 3, pues ahora voy a estudiar 5, porque creo que estaba estudiando pocas horas. Entonces, cuantas más horas estudiaba, peor el nivel, más para abajo. Entonces eran más horas. Hasta que unos 5 meses después, más o menos, de ese concierto, mi cabeza, o bueno, mi embocadura hizo como ¡pum!, explotó. Entonces, de repente, pues el picado no funcionaba. Pues para que os imaginéis, tocar el sol de un pentagrama era imposible. Tocar un dúo con un niño de primero de grado elemental era totalmente imposible. O sea, ya no estamos hablando de que podamos tocar repertorio más difícil o así. Una simplemente escala de do mayor es imposible de tocar. Entonces, como que, claro, el susto fue muy grande, fue, bueno, una situación de estrés. De hecho, recuerdo como si fuera hoy que esto me pasó, creo que fuera un viernes en un ensayo aquí en Galicia. Y bueno, cuando terminé el ensayo, pues creo que ya con las lágrimas en los ojos llamé a mi profesor diciendo, por favor, necesito que mañana me veas, me eches una mano, no sé qué pasa aquí, pero no soy capaz de tocar. Y es como que al momento él me dijo, no, no te preocupes, vente mañana que vemos a ver qué está pasando, ¿no? Cuando llegué allí, bueno, pues empezamos a trabajar, pues eso, pues un poco semanalmente, viendo un poco hasta que cuando llevábamos, no sé, unas 6, 7 clases, él, con toda sinceridad, ya que, o sea, fue mi profesor desde siempre, me dijo, Moy, aquí algo está sucediendo, yo no sé qué pasa, no soy capaz de darte herramientas, de ejercicios, no, entonces hay que buscarse otra solución, otra vía, a ver qué sucede. Bueno, entonces me puse en manos de otro profesor, bueno, pues más como experto en problemas de distonía, ¿no? Bueno, la cosa es que yo me fui junto de esta persona que está como en la otra punta de España, más o menos. Entonces, bueno, yo simplemente la verdad que no sabía ni que era distonía ni que era nada, sabía que había un problema y yo en mi cabeza era como, bueno, necesito despejar, seguramente me quede 15 días de vacaciones por allí, pues tranquilamente, toco un poco, voy a clase, tal, y todo se soluciona.
Pero cuando llegué allí, pues él me dijo, mira, aquí esto yo creo que tienes un desorden de la embocadura, porque yo en mi caso es como que, no sé cómo explicarlo, creo que todos sabéis como más o menos lo que sentís cuando ponéis la boquilla en los labios, o más o menos que siempre tenéis la misma sensación, ¿no? Desde que éramos pequeños. Yo de repente no sabía decir, si ponía la boquilla aquí, 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 es decir, era como ni idea. O sea, era, cada día podía ser en un sitio diferente y da igual lo que hiciera, que no, es como si se me olvidara de repente de tocar o de pensar en cantar, en la voz, ¿no? Bueno, entonces empezamos, de repente él ya me dijo, no, aquí hay que poner una solución, yo creo que el problema que tú tienes es que como que uno de los músculos, que es este de aquí, como que empezó a dejar de hacer como fuerza, ¿no? Entonces lo que estaba trabajando sobre todo era este músculo y este fue como que, plan, paró. Bueno, entonces lo que empezamos un poco fue como un proceso de hacer ejercicios un poco de musculación, solamente haciendo un poco más de hincapié en toda esta zona, tanto como el músculo superior de aquí como todo el que viene de aquí, ¿no? Y todo esto sin tocar, por supuesto. O sea, esto creo que fuera como el mes de agosto más o menos y fue como estar un mes o así yendo a clase con esta persona sin coger totalmente el instrumento, nada más. Entonces, bueno, yo seguí haciendo, como un mes después, más o menos, fue cuando empezamos un poco a vibrar, bueno, vibrar de una forma diferente a la que yo vibraba, cambiar un poco como la embocadura, por decir así. ¿Qué pasa? Que yo también al cambiar la embocadura es como antes, ya no me estaba acordando ni como hubiera tocado yo en toda mi vida, ¿sabes? Pues al final tampoco es como ahora volver a empezar de cero, colocar la boquilla en un sitio diferente, tal, bueno. Y entonces empezamos pues todo ese proceso, ¿no? Más o menos como mes y medio, 2 meses más tarde, sí que fue cuando puse la trompeta, o sea, ya la boquilla en la trompeta, empecé ya un poco más a tocar, pero claro, todo esto es como empezar de cero total. O sea, ni os esperéis que fuera un buen sonido, ni un buen nada de nada, todo muy básico, ¿no? Bueno, entonces al final todo este tema fue como siguiendo, cada vez haciendo pues más ejercicios, por ejemplo, ejercicios que es algo como este tubo más o menos, que no sé si se puede ver. Bueno, pues imaginaros este tubo como un puntito más gordo, y entonces lo que teníamos que hacer, bueno, pues es como meterlo en la boca e intentar pues apretar un pelín los músculos, ¿sabes? Y entonces irlo colocando en diferentes puntos de la boca, pues para intentar ir fortaleciendo, ¿no? Un poco esa parte. Y esto duró unos meses más o menos ya llegó un momento que al final tampoco creo que no hacía falta seguir haciendo este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces ya empezó más el tema de solamente tocar, 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 hacer eso, pues ejercicios de boquilla, un poco más lo que hacemos en la vida normal. Siempre controlando un poco pues la posición de la boquilla, la posición de cómo estaba el labio y tal. Y esto fueron como unos 2 años así, más o menos. ¿Vale? Cada vez sí que yo noté que iban mejorando, ¿no? Pero llegó un momento que sí que eran como 2, 3 años y era como que mi nivel, ¿no? Llegaba aquí y de aquí no pasaba, no había manera de pasar. Podía, y sí que os puedo decir que creo que soy una persona, puedo tener miles de defectos, pero creo que soy una persona súper disciplinada y a mí si me dicen tienes que estudiar 3 horas, me pongo el reloj y ahí van 3 horas, ¿no? Es decir, y si me dicen tienes que tocar agachado, pues ahí voy, tocar agachado, es decir, en ese aspecto soy como ahí. Pero eso, lo que se estaba diciendo, que al final pegué el techo y es como que estaba mi 40% o mi 50% y de ahí no pasaba. Entonces fue como un año entero así. Entonces fue como toda esta terapia que hice al principio, pues estuvo bien. Me imagino que en ese momento, pues este profesor pues lo vio todo correcto, o sea, trabajar de esta forma, ¿sabes? También es un poco difícil a veces decir, oye, tú tienes distonía y la distonía viene de este problema y justamente de este problema. La verdad que la distonía
por desgracia, es un problema un poco más, como más difícil, ¿no? De saber de dónde viene. O sea, para que a lo mejor os podáis tener una idea, ¿no? Es un poco como lo que se dice del cáncer del músico, ¿no? Pues un poco como cuando una persona tiene cáncer es muy complicado saber de, ay, porque unos fuman y tienen cáncer de pulmón y otros fuman y no lo tienen y otros, eso es como, va un poco por ahí. Y aquí pasa un poco lo mismo. Sí que puede haber más o menos unos indicadores ahí que nos pueden decir, pues la distonía puede venir de esto, de esto otro, pero nunca se sabe a ciencia cierta. Bueno, entonces lo que se estaba diciendo de que una vez que más o menos ya estaba tocando, pues claro, llegó un momento ya que fue como que mi nivel estaba ahí, ya pegando el techo y no había forma de pasar. Entonces yo como que me volví también un poco más que alarmar, ya un poco a cansar, porque ya cuando llevas un año dándole y ves que no hay manera de pasar, es que algo está sucediendo, algo raro está... Bueno, entonces, por mediación de unos amigos, pues lo mismo, empecé como vamos a decir, como un programa metodológico, algo así, ¿no? De hacer otro tipo de ejercicios más buscando la naturalidad de la trompeta y sobre todo unos ejercicios más basados en nuestra base, un poco en lo que hacemos cuando tenemos 6, 7, 8 años, cuando estamos empezando, que muchas veces ya cuando somos mayores nos olvidamos del qué hacíamos cuando éramos pequeños. Y la verdad que gracias a estos ejercicios, pues logré que, la verdad que en 2 meses el nivel hizo como, ¡fum! O sea, fue de un lado al otro, pero súper rápido. Y a partir de ahí siempre fue, siempre en progresión, en progresión, en progresión. Y la verdad que en mi caso sí que creo que esa búsqueda de la naturalidad, del buscarlo, de cómo tocábamos cuando éramos pequeños, ¿no? Sobre todo cuando teníamos esa edad, ¿no? De 8 o 9 años, que no sabíamos ni cómo subes, ni cómo picas, que tu profesor te dice, haz esto, lo haces y ya está. Y la verdad que desde que hice un poco eso, sí que me ayudó muchísimo. Sí que fue lo que más me ayudó. Entonces, ahora mismo pues sigo un poco en ese nivel, sigo creo que cada día mejorando, por supuesto que estoy tocando, creo que ya llevo un tiempo tocando creo que a un nivel óptimo de pues, tocar con mis grupos, seguir de freelance tocando con alguna orquesta, con bandas tanto de aquí de amateurs como bandas sinfónicas, entonces la verdad que cada vez estoy más, o sea, más contento, la verdad que sigo aprendiendo muchísimo, intento seguir aprendiendo y sobre todo intento seguir un poco estudiando, porque un poco también gracias a esto me despertó también la inquietud de intentar ayudar un poco a la gente que padece este problema y sobre todo porque, bueno, pues lo viví en primera persona. Y sí que soy bastante creyente en el aspecto de que hasta que no lo sufres, no os podéis imaginar lo que no es ser capaz de tocar en la primera nota del pentagrama, o sea, un do, por ejemplo, que parece algo tan simple que le das la trompeta a un niño de 5 años y ya lo primero que hace, ¿no? Y tú que no seas capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, es un poco ese tema, ¿no? Y bueno, la verdad que eso, pues ahora sigo un poco ese ejemplo e vi que a mí me funcionó, intento con mis alumnos y con la gente que tiene algún tipo de problema, pues ayudarle con este tipo de metodología y bueno, parece que de momento que va bastante bien, pero sobre todo un poco el tema de que estemos tranquilos, que al final siempre algo, ¿sabes?, tiene la solución y sobre todo hablar mucho. O sea, yo creo que es importante el hablarlo, el comentarlo, el hablarlo con la familia, el hablarlo con amigos, con gente que tuvo este problema o problemas similares, ¿sabes? Porque al final creo que ese silencio no es bueno para nadie. Y después, bueno, pues un poco, creo que más o menos esto es un poco la exposición, un poco para que os pongáis en situación, ¿vale? De lo que me pasó a mí.
Sí, y nada, un poco pues comentaros de lo que yo hice durante estos años. Yo creo que, el desorden de la embocadura o que la distonía, tanto puede ser un desorden aquí en la embocadura como puede ser pues, que un moflete se te infle de repente, que un dedo se te mueva de repente. Pues a mí, por ejemplo, lo que me ayudó muchísimo y me sigue ayudando es el deporte. Creo que es en mi caso, ¿vale? Porque es un tipo de actividad que a mí me gusta mucho, que disfruto con ella. Sobre todo porque lo que yo veo es que a veces como que o sea, los músicos en general, como que nos metemos en una burbuja de músicos y de ahí no salimos. Y es música a todas horas, música todos los días, todos nuestros amigos músicos, todo lo que hablamos es músico y entonces es como que esa bola de que ahí no salimos. Y sí que creo que es importante el salirse un poco de ahí, el hacer, sea deporte, sea cualquier otro tipo de actividad que nos despeje la mente, o sea, que nos salga un poco de nuestra profesión, ¿vale? Aunque sea también nuestro hobby, creo que también es importante el salirse de ahí. Entonces, yo sí que, por ejemplo, con el deporte, pues siempre he practicado y, bueno, hay muchas cosas que creo que desde el deporte pues también son muy parecidas a la trompeta, pues el cómo estudiar, el cómo entrenas y el buscar un poco la similitud, ¿vale? Porque creo que sí que hay muchos puntos que son muy parecidos. Por ejemplo, yo con el deporte intento todos los días siempre hacer algo, porque me ayuda, pues algo de dar clase o algo de tocar y me ayuda a eso, pues a despejar, vaya solo, vaya con amigos, vaya, es como... Y si voy con amigos, normalmente estos amigos no suelen ser músicos, entonces los temas de conversación son totalmente diferentes a la música, entonces no estás como rutinando con este problema, ¿no? Entonces después yo, por ejemplo, con el deporte sí que, pues, ¿cómo os lo digo? Por ejemplo, si hoy le cargo mucho a estudiar, pues es normal que mañana a lo mejor tocando no esté tan cómodo, porque a lo mejor hoy hice un esfuerzo muy grande o durante unos días, ¿no? Y en el deporte pasa un poco también eso, o sea, si hoy hiciste una maratón, pues mañana no puedes pretender hacer otra, y pasado otra, y siguiente otra, o sea, siempre ir teniendo esas, ¿vale? Como esa visión, bueno, por lo menos es lo que a mí sobre todo lo que a mí me funciona, ¿vale? Es decir, esto no significa que para todo el mundo sea igual, ¿vale? O sea, para mí es lo que más me ayuda, lo que más me funciona y para mi cabeza. Entonces, después, por ejemplo, otra de las cosas, porque imaginaros, si os ponéis en situación, pues una persona que toda la vida estuve rodeado de música, ahora de repente terminas la carrera, estás pues, o preparando posiciones o preparando audiciones y ahora de repente no puedes tocar y es como que todas esas horas que estás al día tocando rodeado de la música, ¿qué haces? ¿No? Entonces es un poco como, puede ser como estresante. Yo, por ejemplo, pues eso, pues con el deporte me ayudó muchísimo a eso. Después también, por ejemplo, pues aprendí a tocar otro instrumento, que es, bueno, pues aquí es el acordeón, pues disfruté con ese aprendizaje, es un poco pues lo mismo, el ir saliendo un poco de la trompeta y sobre todo también porque ves que con la trompeta pues como que no avanzas o que bueno, los avances son muy poco a poco, un día das un paso para adelante y parece que ya empiezas a tocar bien y de repente das 3 pasos para atrás otra vez y es como no vuelves otra vez a tocar. Siempre es como ese camino, ¿no? A veces es como un poco, puede ser como un poco frustrante, ¿vale? Entonces yo el poder salir un poco de ahí, del mundo de la trompeta, ¿no? El poder aprender a tocar el acordeón, el poder meterme pues como un mundo como puede ser el aprender a dirigir coros o meterme un poco también en la música vocal, pues es como un poco bueno, sigues relacionado con la música, pero bueno, estás un poco saliendo de la trompeta, ¿vale? Porque al final
creo que es muy importante el no pensar, ¿vale? Porque cuando tienes un problema así, si tú estás 24 horas con la trompeta y 24 horas pensando en este problema, os puedo asegurar que el problema no va a ir a mejor. ¿Sabes? Por desgracia, cuanto más estamos rutinando con esto, este problema es cada vez más grande. Entonces, yo sí que lo comprobé en mis propias carnes, que es cuanto menos pensaba en él, cuanto incluso a veces hacía descansos, es decir, pues 2 días sin tocar, que me iba o de vacaciones, o de repente era como que el nivel volvía a subir un puntito más. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, en mi caso, ¿vale? Sí que soy fiel creyente a salir un poco de ese mundo, ¿vale? No estar 24 horas rodeado de trompeta, porque es eso, cuanto más nos estresamos, ¿vale? Es como cuando tenemos un concierto, y esto también igual lo viví en mis carnes, era como, sabes que no estás tocando muy bien y de repente te dicen, oye, a ver si puedes venir a tocar dentro de un mes a tal sitio. Bueno, a ver, las partituras son, ya vas viendo, a ver si las partituras son muy difíciles, si puedes ir a tocar, si no puedes. Y en el caso de que si puedes, durante ese mes, el nivel que vas cogiendo normalmente suele ir así un poco hacia abajo, o sea, no suele, ¿sabes? Por eso yo creo un poco en ese nivel de estrés, yo creo que nos vamos estresando y no, y como que no mejoramos, ¿sabes? Por eso que creo que cuanto más tranquilos estemos, creo que mejor, ¿sabes? Para mí, para mi caso, es lo mejor. Después otra cosa que sí que me pasó a mí, pero bueno, a lo mejor también me pasó a mí porque pues en mi casa siempre se habló de música, mi padre pues no es músico profesional, pero siempre tocó, siempre, y aún por encima, aparte de tocar, pues tiene un oído el hombre que es una barbaridad, o sea, creo que ya me gustaría a mí tener el oído que tiene este hombre. Entonces, yo voy a tocar, estoy en mi casa estudiando y a lo mejor pues tocaba algo y a lo mejor estaba mi padre por allí y tal, que pues estaba jubilado y estaba todo el día ahí cerca mía y, oye, qué raro suena eso, ¿no? Y entonces ya eso en tu cabeza hace, uy, ya no, ¿sabes? Ya te da una vuelta más. Y dices, bueno, ya está. Y a lo mejor sigues tocando y de ahí un rato viene otra vez el hombre, que lo hace sin maldad, por supuesto, que no lo hace, ostras, pero eso ahí suena un poco extraño, ¿no? Y es igual, ¿sabes? Es como otra vez, y joder. Entonces yo, por ejemplo, también opté por directamente intentar no tocar en casa de mis padres, porque era como siempre estaba, y no era de verdad que no es por este hombre, pues es decir, no lo hace ni por mal ni tal, pero decir, bueno, pues a lo mejor amor de padre, de que siempre lo hizo, ¿no? Siempre fue muy crítico hacia mí, de bueno, pues esto me gusta cómo suena, esto tal, bueno. Pero claro, en este caso es complicado a veces también que tus padres o que realmente pues, no tienen ni idea de lo que puede ser una distonía, que realmente entiendan, ¿no? De repente estás tocando a un alto nivel y de ahora de repente no sabes tocar. Como, es complicado de entender, ¿no? Creo yo. Entonces, para ellos que no son músicos ni tal, pues se les hace más complicado aún. Entonces, por eso al final están ahí, bueno, dicen eso sin maldad, pero claro, tu cabeza no lo piensa así. Tu cabeza en ese momento es como, jova, la verdad que no. Entonces, como que un uff, ¿no? Entonces, Maestro Moisés Lorenzo, tengo alguna preguntita aquí si quiere le voy pasando alguna para que no se acumulen, ¿le parece? sí que ya tengo la boca seca. Soy más de tocar que de hablar. Pues no se nota, ¿eh? Lo está haciendo muy bien. Tenemos a Raimundo Varela. Ray, cuando quieras. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes, Moisés. ¿Cómo estás? Hola, Ray, ¿qué tal? Bien, bien. Tengo varias preguntas que hacerte porque es que para mí este es un tema que, pues, bueno, se me ha causado cierto interés porque, por ejemplo, han llegado algunos profesores a decirme, oye, tienes esta embocadura mal, que no sé qué, o otros me han llegado, me dicen, pues yo no te veo ningún problema, no sé, cierto tipo de cosas. Sí. Cuando has dicho que decías que tenías
distonía. ¿Qué notabas exactamente cuando te la detectaron? Pues la verdad, o sea, notaba que no sabía dónde colocar la boquilla. Pero habías dicho que era este músculo de aquí el que había perdido fuerza Sí. y Es decir, yo no noté nada de eso, ¿eh? O sea, yo no noté que este músculo perdiese fuerza. no notabas nada aquí no No, notabas nada. no. Pero, por ejemplo, eso que estabas diciendo tú de que al ponerte la boquilla o a veces se te iba aquí o a veces se te iba aquí, ¿eso cómo era eso? No, es decir, yo lo que me refiero es que cuando a mí me sucedió esto, yo realmente muscularmente no noté nada, ¿sabes? No, ¿sabes? Nada de nada, o sea, no, ni tenía un dolor, porque bueno, a veces puede haber gente que pueda tener una rotura muscular o algo así, ¿sabes? Pero yo en mi caso no tuve ningún dolor ni nada, solamente que es como que de un día a otro no sabía dónde colocar, es como que se me olvidó el punto donde colocamos la boquilla, ¿sabes? Es como que, eh, a ver, como que técnicamente, ¿no? Cuando tú colocas la boquilla, pues sabes cómo plegas los labios, como, o sea, es algo innato, ¿no? O sea, lo haces desde que tenías, yo en mi caso, pues desde que tenía 8 años. Sí, sí. Entonces, de repente, no sabes cómo colocas y no sabes cómo... Es una... eh, por eso os digo que a veces es como un poco complicado de que la gente que toca muy bien, por ejemplo, ¿no? O que está tocando, que sepa lo que o sea, que sepa de ciertamente lo que sucede, ¿sabes? Porque hasta que sucede, No te lo planteas. claro, ni te lo planteas. O sea, yo cuando me pasó esto, hasta que yo llegué a la casa de este hombre y me dijo, ¿te sucede esto? O sea, yo creo que te sucede esto, vamos a trabajar de esta forma. O sea, yo iba a casa de este hombre con la idea de, voy a una clase con él, me voy a la playa. Sí. Y tranquilamente me estoy allí 15 días de vacaciones y seguramente que todo esto pase. Pero viste que no era así. Pero vi que no era así. Y el que te lo detectó y el que te lo solucionó, claro, era profesor de trompeta y Sí, todo eso. sí, 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 sí. Es profesor de trompeta, sí. Y con la orquesta con la que estabas comentando antes que ese concierto que no iba Sí. óptimamente, ¿qué pasó con esa orquesta? Que luego después a raíz del problema que tenías, ¿qué hiciste con la orquesta aquella? A nivel de trabajo, Sí, a dices. nivel de trabajo. No, nada, porque no, porque yo realmente, o sea, estaba yendo de freelance, o sea, las Ah, veces vale. que me llamaban, sí, sí. Ah, vale, vale. Entonces no, sin más, era como, dejé de ir, dejé de ir porque no, o sea, ese concierto fue bien, ¿sabes? No hubo ningún problema, pero que yo en ese momento sí que sabía que es como que ese día que como que tienes que sacar de tus armas para poder solucionar, ¿sabes? Que como que las cosas no van fácil. ¿Sabes? Y sí, sí, un poco por ahí. Vale. ¿Y la distonía te vino de alguna causa previa, de alguna cosa que tuvieras un tiempo atrás o de algo? No sabes de dónde vino. Pues mira, yo cuando lo que os decía antes, que esto es un poco como cuando te dicen lo del cáncer, ¿no? De que gente que fuma que tiene de pulmón, gente que, bueno, pues un poco lo que me dijeron fue que era muy posible que fuera de estrés, que fuera como de tocar tanto, ¿no? No sé, realmente no se sabe, porque al final es como que a todos nos pasará, ¿no? Y estoy seguro, o sea, todos los que estamos en bueno, viendo esta charla, que a todos nos pasa, de que cuando estás estudiando, bueno, pues estás en la época de estudiante, la música deja como un poco de ser un hobby para casi ser tu trabajo, ¿no? Estás en Y un nivel de estrés constante. llega un momento que, aunque yo la música la amo por todo, ¿no? Y es mi hobby favorito, pero es mi trabajo también. Entonces, claro, yo trabajo de lunes a viernes, sábado concierto por la mañana, concierto al mediodía, concierto por la noche, el domingo lo mismo, lunes a trabajar. Otra vez, al lunes, vuelta otra vez a la rutina normal. Entonces, al final era como que sí que se puede decir que a lo mejor pues llevaba, imagínate, pues 2 años a un nivel muy alto.
puede decir a lo mejor de estrés, aunque yo no notaba el estrés, porque a lo mejor también estás habituado a esas cosas, ¿no? De concierto aquí, concierto allá, concierto a todas horas, no sé qué. Te Es acostumbras y como que, forman parte ya de tu vida. sí, y yo creo que a lo mejor un poco por ahí. Incluso me decían, pero claro, todo esto son como habladurías, ¿no? O sea, puede ser que fuera así, ¿no? También un profesor mío de aquí de Galicia me decía, bueno, a veces también tenemos que tener cuidado cuando también trabajamos con niños pequeños, de que, claro, yo a lo mejor daba clase y yo terminaba mis 6 horas de dar clase, pero reventado. O sea, yo calentaba 6 veces al día. Entonces, también me decían, al final también llega un momento que puedes estar calentando de una forma totalmente inadecuada, ¿sabes? Porque al final, pues para tocar la escala de do mayor, siendo un músico profesional, pues no necesitas nada. Entonces, al final estás tocando de cualquier forma, de cualquier modo, sin fijarte, y a lo mejor eso multiplicado por 6, 7, 8 veces al día, por 365 días, pues son muchas veces que tú estás tocando de una forma como incorrecta. Entonces yo, por ejemplo, a día de hoy intento como, bueno, que caliente el alumno, ¿sabes? No sé si puede ser por eso, ¿sabes? No lo puedo saber. Pero por si acaso, es como que, bueno, claro que con el alumno pues toco, pero bueno, Sí, no todo lo que tocaba antes, ¿no? A lo claro, mejor coincidió así. claro, pero lo que has mencionado antes de que decías que pues, de esa bajada de nivel, tocar una escala de do es imposible. A ver, digo yo que eso sería una cosa, pues por así decirlo, metafórica. Pero, por ejemplo, cosas como, por ejemplo, la lección 16 de Arban o algún estudio característico, lo que sea, se te hacía pues un mundo, digo yo, que eso No, no lo podrías casi ni tocar cuando literalmente la escala de do mayor. literalmente, pero Literalmente. exactamente con qué sonido, con qué picados intentabas tocar eso cuando estabas en ese declive. Como podía. Perdona que te haga esa pregunta, pero es que yo soy es que en ese aspecto yo soy muy maniático, lo siento mucho, pero es que Claro, no, mira. La escala de do mayor directamente no salía. La primera nota ya es como temblando, no había forma, era como que ya, es decir, no estaba como aquí, que no estaba del sitio el aquí, labio, eso lo notaba, que no estaba como claro, que no estaba. claro, aquí no sucedía nada, o sea, visualmente mis labios no se estaban moviendo, nada así, pero sí que esa nota ya no iba bien. El Ostras. re igual, el mi igual, y según iba subiendo ya, por ejemplo, el fa ya no lo aguantaba. Era como pau, pau, esto. Es que yo conocí en el instituto, es que yo conocí en el instituto, conocí a un profesor de música, bueno, él estudió la rama más teórica de la música, estudió pedagogía y musicología, o sea, cosas relacionadas con el instrumento, interpretación, cosas así, no las estudió en su conservatorio superior. Pero cuando llegó al instituto, pues resulta que, bueno, pues yo le dije, tal, pues a ver si algún día pues, nos juntamos y tocamos algo, porque el hombre era trompetista. Y pues un día pues me dijo, no, que es que no, que es que no, es que ya ni toco la trompeta, que es que aparte si me la pongo es que no, prácticamente ni sé tocar. Y digo, venga, hombre, me estará tomando el pelo. Pero es que cuando resulta que nos pidieron desde la dirección del instituto que si pudiésemos tocar algo, ¿no? En el día de Santa Cecilia. Y pues fuimos a tocar y cuando fuimos a ensayar, pues el hombre se llevó su trompeta. Y claro, pues cuando lo oí tocar, el hombre del sol no pasaba y de hecho los músculos en su embocadura se le notaba como que estaba como vibrando, como cuando nosotros nos ponemos las trompetas y este labio de aquí abajo lo vibramos, a veces para hacer el vibrato, a él le pasaba lo mismo, pero con el sol y con los mofletes. Su embocadura vi que era muy débil y que era como que no estaba, y del sol y se quedaba ahí en el sol, ya no subía de registro ni nada. Claro, no, yo en mi caso sí que subir, sí que subía, ¿sabes? Por eso que creo que no era tanto un tema muscular, de fuerza a lo mejor, sino como que mi cuerpo o mi cabeza como que dejó de cantar. Ostras. O sea, como que, ¿no? Todos sentimos que cuando tocamos una nota, pues la garganta o toda esa parte como más interior, ¿no? Que está colocada de una forma, de otra, ¿no? Y es como que, no. Ostras. Mm, por eso que os digo, a veces, pues lo que te decía antes de que es una escala de do mayor es totalmente literal. O sea, tocar el sol del centro del pentagrama era imposible. Hostias. Imposible.
Para que te pongas, no sé si todos lo conocéis, tocar la estrellita con los niños, imposible. Uf, Por eso que ya no os digo de que tocar un estudio característico de Armand, ni un, o sea, eso ya era ni por asomo, o sea, ni de coña, ¿no? O sea, una canción con un niño de primero de grado elemental, imposible. Y entonces, claro, y te frustras más porque ves que los niños, ¿no? Pues en mi caso, pues estos mis estudiantes, yo creo que empiezan con unos 7 años más o menos, o por ahí, 7, 8 años, yo me y dices, asustaría. pero si ellos lo hacen perfectamente, ¿no? ¿Por qué yo no? En plan, ¿qué Claro. estoy haciendo en mí que esto no vaya? ¿Sabes? Es decir, y bueno, y después, claro, otra cosa más, ¿no? Que imagínate, pues yo siempre salí de una banda de mi pueblo, ¿no? La escuela de música de mi pueblo, tal, siempre toqué en la banda de mi pueblo, y entonces como que soy, bueno, pues uno de los X músicos profesionales que salimos de ahí, ¿no? Sí. Entonces como que todo el mundo te tiene como aquí, eres en plan como, eres uno de los músicos profesionales, ¿no? De esa banda. Eres el top. Sí, o sea, eres como uno de ellos, ¿no? Y luego Entonces, llegas y, ostras, el tocar la nota de afinación, yo no afinaba con la banda. Yo cuando teníamos un concierto que iba allí, bueno, pues a tocar trompeta tercera o lo que sea, bueno, para ir tocando y tal, no afinaba. Porque sentía tanto miedo, tanta vergüenza a que era como que mi cabeza sentía que todo el mundo se iba a fijar en esa en la nota de nota. afinar. Y seguramente, o sea, nadie se estaba fijando seguramente en mí, o sea, que seguramente cada uno estaba a su bola por ahí y punto, Sí, ¿sabes? pero lo típico cuando vas a final, que todos te miran fijamente. Sí, y o yo creía eso, ¿sabes? Y entonces como que directamente yo me iba tal y me afinaba, ya después durante el concierto. Sí, 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 sí. Es un poco a veces Duro. extraño un poco por eso, porque hasta que no sucede, y esto no es como, yo sí que tuve, a ver, durante todo este tiempo, o sea, bueno, pues tengo muchos amigos músicos profesionales y pues trompetistas de orquestas y tal, y muchos de ellos pues me decían, no, Moy, joder, que esto es una mala época, la pasamos todos y tal, y esto no es nada y tal, y bueno, pero no es así, tío. O sea, por desgracia, y yo o sea, lo veo ahora que más o menos intento también un poco ayudar y tal, eh, por desgracia no es un mal día. O sea, no es un rollo de, bueno, dejas de tocar 2 días y todo vuelve al sitio. No, no funciona, o por lo menos desde mi punto de vista no funciona así. Porque sí que después también conozco gente que lo que hizo fue, dejo de tocar 3 semanas y seguramente que a las 3 semanas todo sigue igual. ¿Sabes? A lo mejor el primer día te puedes notar un poco más cómodo porque llevas, oye, 3 semanas de descanso, ¿no? Pero después al del segundo día está todo igual. ¿Sabes? Es como que tu cabeza hizo clac y desconectó de la música. Sí, sí, es una cosa así un poco peculiar. Pero Bueno, bueno, pues, pues, que tiene solución, que no pasa nada, que hay que... Sí que creo que tenemos que a veces tener unas claves todos, porque a veces bueno, pues hacemos esfuerzos grandísimos sin necesidad, no calentamos, no descansamos, es como, esto no es muscular, ¿no? Como, yo hasta que me pasó esto nunca pensé que aquí hubiera unos músculos, es como pones, tocas y ya está, así haya que tocar 15 horas al día, lo mismo, hasta que reviente, ¿no? Pero no funciona así. Entonces sí que, bueno, pues creo que hay que intentar eh, marcar, bueno, tener unas claves de, bueno, pues eso, un poco de descansos, no sé, no tomarse toda la tremenda, pues a veces un poco de cuidado con el estrés, ¿sabes? Claro. Y yo qué sé, esto es como todo. A lo mejor después ves a estos solistas de la Filarmónica de Berlín que están a todas horas tocando conciertos a 1000 por hora y no les pasa nada. O sea, por eso que esto es como, creo que puede también incluso ser como un poco de una lotería. Te toca, te tocó. eso es así. Sí, Bueno, sí, pues sí. Moisés, muchísimas gracias, encantado y perdona Nada, por haberme extendido. nada, Ray, gracias a ti. Muy interesante, muy interesante. Seguimos con turnos de preguntas que tengo más. Maestro Marcelo Campillay, desde Rosario, Argentina. Maestro, cuando quiera. Hola Moisés, un gusto conocerte. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, todos pasamos en algún momento
tengo una distonía. Y a mí me pasó 2 o 3 ocasiones en mi vida de trompetista, pero siempre acudí a la nota grave, más bien a la nota pedal. O sea, yo empecé a reconstruir desde ahí. ¿A vos no te pasó eso, no? No. No, bien. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Crees que yo no quiero llamar vicio, pero creo que sí que es un vicio, tocar cortado? Al tocar cortado uno es como que trabaja más la parte central de la embocadura, y al tocar más seguido toda una lección, es como que trabaja más la parte que sostiene la embocadura. Y quería saber si estás de acuerdo con eso o no, o cómo te fue a vos en eso. Vale, cortado te refieres a como muy Sí, corto, ¿no? tocar 2 compases, 3 compases. Uno cuando toca freelance por ahí, y Ya. corta. O sea, ese entrecortado yo creo que no te trabaja mucho la parte de lo que a mi criterio es lo que te sostiene la embocadura, que son esta musculatura que tenemos en los costados. No sé si estás con eso, si estás de acuerdo. Eh, yo la verdad que, a ver, no sé muy bien si tocar como fragmentos muy cortos te puede ayudar a que esto se produzca. Lo que sí que creo que sostengo bastante, y sobre todo también por mi experiencia, es que yo intento no tocar corto. Es Ah, decir, las notas, creo que uno de los problemas muy grandes de los trompetistas, tanto puedes tener una distonía o a veces que hay gente que tiene algún tipo de problema sin llegar a ser una distonía, creo que es por culpa de la lengua. Creo que hay, incluso de mucha gente que yo hablé con ellos, o sea, gente que padeció esto, y muchísima gente coincide en que el inicio de ese problema vino por culpa de la lengua. y centrotonal sería entonces. El problema es centrotonal. Sí, El central del entonces, sonido. yo, por ejemplo, lo que hago en mi caso, para mí y un poco lo que yo enseño es que cuando tú piques, la lengua, la punta de la lengua pegue en el centro de la boca, o sea, pegue en la sierra de los dientes. Porque es decir, yo no sé si en otros países o si en otras zonas de España, o por lo menos aquí en Galicia funciona así. Cuando yo era pequeño era siempre pica en los dientes de arriba y cuanto más arriba mejor. Si puedes picar casi donde empieza como la carne, mejor aún. Pero claro, yo intentaba a veces hacer eso y el sonido eso era un churro, o sea, eso no, estaba como todo súper cerrado y no había forma. Y entonces, bueno, yo desde hace un tiempo pico más al centro. Y sé que cuando voy hacia el registro agudo es más complicado porque al final pues la lengua también se levanta y tal, pero intento a veces hacer un poco de hincapié en ese centro y que la lengua no sea un obstáculo para el aire. O sea, más que pensar a lo mejor a veces en un ta, ta, ta como de dureza, casi más como da, da, algo así. Ujú, Pero a ver, sé que perfecto. a veces por internet es un poco difícil de explicar, pero es más como da, 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 ¿sabes? Como... Sí, 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 du, 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 Y du, yo du. después a la hora de escuchar o sea, a lo mejor a veces me grabo para ver si el picado está bien y se escucha ta, 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 ta. En cambio, si pico ya con la articulación demasiado dura detrás de los dientes, en mi caso, vuelvo a repetir, se me cierra demasiado el sonido y no, o sea, no funciona. Ok. Una preguntita más, muy cortita, porque estamos de tiempo medio cortado. Cuando reconstruiste tu embocadura, ¿sentiste entonces el tiraje que todos sentimos cuando trabajamos, por ejemplo, Arban? Ahí, todos esos ejercicios que te hacen que duele acá. ¿Te ha pasado que te ha dolido algo de eso? Cuando empecé bueno, por decir como más a tocar, sí que sobre todo al principio y durante meses, sí que tenía que hacer como tocar 10 minutos, descanso, 10 minutos, es decir, notaba mucha cargación, tanto aquí arriba Sí, sí, como aquí, como la zona esta de las comisuras, ¿no? Y sí que notaba bastante presión, tanto ahí y sobre todo también muy aquí, casi hacia los ojos. Ahora ujú. ya no, o sea, ahora bien y tal, ¿sabes? Pero sí, de hecho, algún momento como que me asusté diciendo, joder, que no sigo notando dolor y esto fue como meses, ¿sabes? Después como de un día a otro, a lo mejor yo creo que igual fue de dejar de pensar en ello, ¿sabes? Como fue Queda pasando. incorporado.
Claro, queda Voy incorporado. pasando y ya está, pero sí, sí, sí. Bueno, Moisés, muchísimas gracias y qué bueno lo tuyo que puedas decir, sí, me pasó esto. A veces todo lo ocultamos cuando nos pasa, ¿no? Gracias. Gracias, Marcelo. Pues tengo más preguntas. Se ha animado, Dale, se ha animado dale, el personal. dale, dale. Maestro Javier Polo. Javi, cuando quieras, compañero. Hola, ¿se me escucha? Perfectamente. Sí, buenas tardes, Moisés. Encantado de Hola, conocerte. Javier, ¿qué tal? Me gustaría hacerte dos preguntas. Sí. La primera, cuando el momento, ¿no? Que dices del 2015 que te pasó, porque, bueno, yo creo que esto es como una bola de nieve, ¿no? Te das cuenta cuando ya la bola se ha estampado, cuando se está generando, ¿no? Sí. A lo mejor una pregunta un poco personal, tú contesta lo que quieras. ¿Tu vida alrededor tuya, decir, solo era música? ¿No tenías hobbies? ¿Dedicabas tiempo a la parte social, un poco de tal? No sé si también si tenías pareja, ¿no? Solo enfocado todo a la música. Un poco, ¿cómo estaba tu vida fuera del ámbito musical? Eh, a ver, cuando me sucedió esto, o sea, a ver, yo siempre, al final, siempre toqué la música cuando empecé desde pequeñito, empecé en una escuela de música aquí en mi pueblo, empezando en la banda de música del pueblo, ¿no? Como creo que casi todos los músicos españoles. Entonces, claro, al final toda mi pandilla de amigos más o menos se hizo a raíz de, unos nos dedicamos profesionalmente, otros siguen tocando, pero no se dedican, ¿no?, profesionalmente a la música. Entonces, más o menos siempre todo está un poco unido. Después, por ejemplo, en el aspecto del deporte, desde 2010 más o menos, siempre hice deporte, hubo ahí 3 años un poco de más estudio de trompeta y comer donuts y cosas así que de deporte, pero épocas de estudiantes, ¿no? Pero después más o menos siempre fue, por ejemplo, en mi caso la bicicleta pues siempre me gustó mucho y siempre, bueno, he hecho, ¿no? Un poco eso. Sí que es verdad que, a ver, todo siempre estuvo bastante como rodeado de música, la verdad que sí, ¿sabes? En este caso, pues mi mujer no se dedica a la música, pero sí que terminó pues, el grado profesional de música, o sea, toca también en esta banda. Bueno, pues ya te digo, en mi casa, pues aunque mi padre no se dedica a eso, pero siempre tocó toda la vida, o sea, desde que tal. Entonces, y la música es como que no se pudo dedicar porque no pudo, ¿no? Pero es su pasión, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues siempre, después, pues familia mía, ¿no? Pues primos, tal, que sí que son músicos profesionales, ¿no? Entonces, sí que estuvo bastante rodeado. Entonces, en el periodo que te pasó, no dedicabas mucho tiempo a hobby o a tener tiempo libre, etcétera, etcétera, ¿no? Era todo trabajo un poco, ¿no? Sí, por decir así, sí. Si ahora lo veo desde fuera, sí. Vale, vale. Y Aunque, a luego, ver, sí que soy una persona que o sea, me gusta salir, vamos a tomar unas cañas, ¿sabes? Pero bueno, al final sí que em, yo creo que fue como, a ver, ¿cómo decirte? Una época en la que como que terminas en mi caso, ¿no? Bueno, terminas los estudios superiores y, bueno, quieres abrirte un poco de paso, ¿no? En dar clase, en tocar. Entonces es como que todos los sitios que te llaman para dar clase, pues yo en mi caso siempre, la verdad que tuve suerte que desde aquella, ¿no? Desde 2011, pues siempre trabajé bastante a tope, ¿no? Entonces, claro, es como que dices a todo que sí. Y llega el fin de semana y, bueno, sigues tocando, tienes tus propios grupos, tienes eso, pues si haces un quinteto de metales, aparte de eso, a mí, ¿qué quieres que te diga? Decir, la música me flipa y tocar en grupos y sobre todo tocar, o sea, enseñar, por supuesto, que me encanta, pero o sea, tocarme es lo que más, ¿sabes? Lo que más. O sea, de hecho, bueno, pues mira, hace no mucho, hace como cosa de un año más o menos, un poquito menos, sí que hice unas 5 sesiones más o menos con Guillermo Dalía, que creo que mucha gente lo conoce, dio una charla aquí.
bueno, porque hubo gente que me lo recomendó, un psicólogo experto en músicos que te puede ayudar, que bueno, te puede dar claves también y tal. Y bueno, él sí que me hizo bastante hincapié en eso, de que bueno, pues tienes que intentar salirte un poco también de ahí, ¿sabes? No siempre es música, 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 ¿sabes? Y ya está, ¿sabes? Un poco, bueno, pues otras aficiones, otras cosas, pues a veces no estar todo el día hablando, pues en este caso, ¿no? De la distonía, de, ay, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué Pues hay que intentar poner soluciones y ir para adelante, ¿sabes? Entonces también él me preguntaba acerca de, bueno, y si no llegas o si no llegases a recuperarte, ¿qué pasaría? ¿No? Y es como, no lo sé, porque la verdad que yo soy de esos profesores que necesito llevar mi instrumento a clase a tocar, ¿sabes? Con mis alumnos. Es como que no concibo o me cuesta concebir el dar clases sin llevar tu instrumento, ¿sabes? Entonces como que, no sé si a lo mejor acabaría dejando todo. O dedicarme a otra cosa musical, pero a lo mejor diferente. Porque sí que es como yo esa época a lo mejor de que no podía llevar el instrumento a clase o que aunque lo llevara, pues prácticamente no podía tocar o así, sabes como que te falta algo, ¿sabes? No sé. Es complejo. Sí, Y sí. otra pregunta, como luego has estado diciendo, me ha llamado la atención el método este que has dicho, que utilizaste como una propuesta metodológica que en 2 meses te hizo mejorar. Sí. ¿Me puedes hablar un poquito, nos puedes hablar un poquito más de eso, de esos ejercicios, o más bien eran ideas que ejercicios? No sé por dónde van los tiros. Bueno, pues esto fue un poco a través de hablar con un compañero y de, bueno, un poco de ideas de hacer una serie de ejercicios que se hacen con los niños pequeños o que te pueden ayudar a recordar un poco de el qué hacías cuando, eso, pues cuando tenías esa edad, ¿no? Ese 7, 8 años, ¿no? Porque yo cuando me paso, o sea, cuando empecé con estos ejercicios, lo que me sucedía era que con los otros ejercicios que hacía antes, pues me funcionaba muy guay, pero me funcionaba muy guay técnicamente. Era como, vale, para hacer una nota ahí aguda, ¿no? Un pan, ya está, perfecto. Pero iba a tocar un estudio característico y no había forma. No, ¿sabes? Más o menos podía estar, pero era como un más o menos. ¿Sabes? Entonces no acababa de funcionar bien. Bueno, entonces os puedo explicar un poco 4 pautas de lo que yo empecé a hacer y que en cosa de muy poquito tiempo pues me ayudó bastante. Y mira, son tan simples como el coger un metrónomo, ponerlo a 60 y empezar a negras. ¿Vale? Lo primero ya es solamente fijarse en la respiración. ¿Vale? Porque a veces cuando vamos a tocar la trompeta respiramos de una forma muy agresiva, muy fuerte, y de repente vas a respirar y respiras como, ¿sabes? Normal. Entonces, como el llevar esa respiración a tocar, ¿sabes? Entonces era empezar en la negra 60, imagínate, pues un compás de 4x4, 3 negras, un silencio, 3 negras, un silencio, pues esto hacerlo varias veces, ¿no? Pues más o menos si es como una, ¿vale? 5 o 6 veces, ¿vale? Como un poco. Puedes hacer lo mismo en corcheas y solamente respirar en la última corchea. No sé si se me escucha cuando estoy soplando. Sí, sí, perfectamente. ¿Sí? Entonces, como esto, ¿no? ¿Vale? Como 5 o 6 veces. Y eso, o sea, irse fijando en la respiración. Y veréis como la respiración es como algo súper relajado. O sea, es algo... Vale, pues lo mismo nos vamos a tresillos y entonces respiramos en la última corchea del tresillo. ¿Vale? Como... ¿Vale? Y semicorcheas.
Y entonces respiramos en la última semicorchea. Y aunque estoy respirando como muy rápido, la respiración sigue siendo, o sea, es como que no te preocupa, ¿no? Es como algo muy relajado. Vale, pues lo mismo con la boquilla, pero sin que suene. ¿Vale? Entonces es colocar donde, o sea, sin pensar dónde tienes que colocar. ¿Vale? Tú colocas donde estés cómodo, ¡pam! ¿Qué es lo que hacen los niños pequeños? ¿Vale? Que es en plan, cuando tú le das la boquilla, la pueden colocar más aquí, más allá, pero al final ellos la están colocando donde ellos están cómodos. Unos que tienen los dientes más de una forma o más de otra forma, pero al final es su comodidad, ¿verdad? Entonces es lo mismo. ¿Vale? Siempre con metrónomo. Yo por lo menos siempre con metrónomo. Lo mismo, negras, corcheas, tresillos, ¿vale? Lo mismo vibrando, ¿vale? Haciendo exactamente el mismo proceso, ¿vale? Y después, bueno, que ahora no lo tengo aquí, metemos la boquilla en la trompeta y exactamente igual, ¿vale? Pero sin que suene la trompeta. Solamente soplando, o sea, pinzamos aquí más o menos, ¿no? Igual que como si fuéramos a tocar, igual, pero sin que suene. Y ir como poco a poco, ir creando como ese automatismo. Sí, una ¿No? imagen de lo que es tocar con esa facilidad y con esa solidez. Si alguien, o sea, yo creo que de todos los que estamos aquí, bueno, que somos o trombonistas o trompetistas, bueno, casi trompetistas todos, ¿no? Al final todo el mundo sabe dónde coloca la boquilla, cómo la coloca, y nadie piensa el cómo lo hace, cómo lo coloca, sino colocas, pan, tocas y se acabó, ¿no? O sea, llevamos toda la vida haciéndolo así. Entonces es ir buscando como ese automatismo, o sea, que suceda igual, que no tengas que pensar. Porque uno de mis problemas fue que en cuanto empezó a pasar más esto, mi cabeza hizo de aquí para aquí. ¿Sabes? Entonces yo era colocar la boquilla y ya el 100% de mi conocimiento ya estaba todo aquí. Entonces ya estaba pensando el cómo tengo que vibrar, cómo tengo que cerrar el labio, cómo lo tengo que abrir, cómo tengo que... Y así os puedo decir que no se puede tocar. ¿Vale? Va un poco por ahí. Bueno, y después, bueno, pues ir haciendo esto, ¿no? Y después a mí otro ejercicio que fue clave, que a día de hoy lo sigo haciendo prácticamente a diario y que incluso lo hago o sea, con alumnos míos, los que vienen que tienen problemas y los que no tienen ni un solo problema. Y creo que a todos les ayuda es, nos cogemos, por ejemplo, el segundo ejercicio de Clark, o si queréis uno de los de Stam, ¿no? De torerirarorarorararirero, por ejemplo. Entonces lo que hago es soplar intentando que suene la boquilla, pero o sea, ojo con esto, tiene que ser intentando, no dándole la orden de que vaya a sonar. ¿Me explico? Lo hago una vez, ¿vale? Bueno, y cantando, claro, ¿vale? Tenemos que cantar, ¿vale? Por ejemplo, con el segundo ejercicio de Clark, yo lo que hago es esto. ¿Vale? Entonces, si habéis escuchado por ahí, un par de veces hizo como un rap, ¿no? Como que el labio vibró. Vale, entonces yo lo que tengo en cuenta es que yo no puedo obligar como a mi embocadura a que vibre, sino tengo que ir consiguiendo que, en plan, como que ella vaya vibrando cuando le dé a la gana. ¿Vale? Y como que tengo como muy en cuenta como no quieras hacer, ¿vale? No quieras como crear la vibración, sino tú vete haciendo y que como que automáticamente, ¿vale? Que vaya como ella sola al sitio, ¿sabes? Y habrá días que vibre más veces, habrá días que vibre menos veces, pero da igual, ¿vale? Es como que, y siempre cantando y si puede ser, siempre con metrónomo.
¿Y por qué a lo mejor el metrónomo? Porque si el 100% de mi cabeza está en mi embocadura, yo tengo que hacer algo para que despistar y de que la cabeza vaya a otro sitio, ¿vale? Porque si no, siempre va a estar ahí pensando, ¿vale? Y vuelvo a repetir, ¿eh? Estos son cosas que a mí ¿sabes? Fueron como muy personales hacia mí, a mí me funcionan, hay a mucha gente que sé que le funcionan y ya está, ¿vale? O sea, que nadie se lo tome al pie de la letra, porque a lo mejor puede haber ejercicios que no funcionen, ¿vale? Eso es un mundo, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Moisés. Encantado. Nada, Mati. Oh, qué interesante hoy, qué bien lo estamos pasando. Seguimos con preguntas. Javier Pereiro, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Hola, Moy. Hola Javi, ¿qué tal, amigo? ¿Cuánto tiempo, eh? Sí. Nada, primero que nada, darte las gracias por compartir aquí tu experiencia y, bueno, decir que yo me siento bastante identificado con muchas de las cosas que dices. O sea, tanto a nivel profesional como a nivel técnico. Bueno, yo también llegué a un punto hace como 3 años que no conseguía tocar tampoco. Estuve así durante unos días, gracias a Dios me duró poquito, fue cosa de unos días, y a partir de ahí me empecé a obsesionar con la embocadura, como nunca lo había hecho, llegando al punto en incontables ocasiones decir que no sé tocar la trompeta, ¿sabes? De llegar a ese punto de yo no sé tocar, no sé qué hacer, me voy a buscar otra cosa en mi vida. Y rompiéndome muchísimo la cabeza. Vamos, podría hacer una tesis doctoral con todas las cosas que llegué a, que si esto, milímetro para arriba o para abajo, no sé qué, que si el aire, que si no sé cuánto, tal. Y bueno, yo en principio mi pregunta iba por la pregunta anterior, precisamente, que medio me la robaron, ¿no? De cómo fue ese despegue que tuviste de estos 2 meses que lo acabas de explicar. Y entonces, bueno, la voy a derivar un poquito, porque creo que lo que me está ahora ayudando a salir de ese pozo sin fondo de la obsesión por la embocadura, que es lo que dices tú, de meter la cabeza aquí, y que lo que me está ayudando un poquito es un poquito la filosofía de Arnold Jacobs, ¿no? De pensar en el sonido que quieres y no en cómo hacerlo, ¿no? Y bueno, mi duda, y a lo mejor tú me puedes ayudar, según por tu experiencia, si es, vamos a ver, yo soy un poquito de extremos, o nada de cabeza o todo, ¿no? O sea, o estaba totalmente cuidando cada detalle de cómo emito el sonido y en ejercicios técnicos sí que conseguía resultados, como tú, o no pienso para nada y también me da buenos resultados. Y es lo que estoy haciendo últimamente, de coger, olvidarme de cómo hacerlo y tocar para adelante, ¿no? Y entonces, si tú lo ves como más a lo mejor como un equilibrio entre las dos cosas, de compaginar el trabajo técnico, ¿no? de cómo ejecutar, de cómo colocar, de cómo respirar, y luego compaginarlo con ese apagado del cerebro a la hora de tocar, o bueno, o cómo lo ves, vamos, en Vale. definitiva. Sí. Yo al nivel de técnicamente, por ejemplo, de hacer flexibilidad o de hacer picado, así, por ejemplo, lo que dije antes del picado, de intentar colocar la lengua que pegue en la sierra de los dientes o así, pues cuando estoy haciendo ejercicios, un poco pues escalas o estas cosas, pues intento fijarme un poco en eso, pero es decir, en cómo golpea la lengua, ¿vale? Que para mí no es lo mismo el cómo golpea la lengua al cómo están vibrando los labios o el cómo se tienen que colocar los labios para vibrar, que eso es lo que a mí me arruinó, por decir esto, ¿no?
Entonces sí que ahí me fijo un poco, bueno, pues dónde está pegando la lengua, un poco sobre todo porque a mí que la lengua esté hacia abajo y que no sea como un obstáculo, ¿no? Pues me ayuda muchísimo al paso del aire, a que el sonido esté bien, a no cerrarme, ¿vale? Y Entonces, eso fue lo dime. estuviste trabajando para, digamos, automatizarlo. O sea, estuviste centrando tu enfoque en la lengua para acostumbrarla a estar más abajo, ¿no? Sí. Y entonces es como que todos los días, aunque yo haga, por decir, 10 ejercicios de picado, pues no te digo en todos, pero sí que pues en uno, en dos, digo, bueno, pues ahora estos 5 minutitos voy a enfocarme un poco más aquí, ¿sabes? Bueno, pues más pensando ¿sabes? Después, claro, cuando estoy tocando un concierto no puedo pensar en nada. Claro, yo cuando estoy tocando o cuando me voy a poner a tocar, pues es una obra, lo que sea, pues va a lo que tiene que ir, o sea, la parte musical, la parte, pues de como pensar Claro. más en la voz, en cantar, ¿sí? Después a la hora de un poco de, por ejemplo, de flexibilidad, a mí me ayuda muchísimo cantar y me lo tomo como muy serio, ¿sabes? Es decir, pues me cojo cualquier ejercicio, pues por poner el caso de bailín o de chest calling y lo canto como si me hace falta cantarlo 100 veces, ¿sabes? Hasta que como que yo entienda lo que tengo después que hacer cuando voy a tocar, ¿vale? Porque si al final entro en una rutina de canto, toco, sin fijarme, al final es como que no hago nada. Yo en mi caso, ¿vale? Es decir, necesito, pues eso, centrarme más, cantarlo y a lo mejor cantarlo 2 o 3 veces más, ¿sabes? Para interiorizarlo más y ver un poco todo lo que está sucediendo de aquí hacia adentro, ¿vale? O sea, más hacia la garganta, ¿no? Hacia la parte de la glotis, un poco esa parte, ¿sí? ¿Te fijas cuando cantas en lo que ocurre dentro de ti, cuando estás cantando? Sí, yo sí. Ajá, ok. Yo sí, ¿sabes? No sé si es algo, si la gente lo suele hacer bastante, ¿sabes? Y un poco que también cuando voy a tocar, pues pienso un poco en esa voz, no en el cómo lo estoy haciendo o lo que está haciendo mis labios, ¿sabes? Porque el problema un poco fue un poco por ahí, ¿sabes? De si el labio, uy, cuidado porque con esta, ¿sabes? Este pliegue aquí, no debes de plegar porque es feo, ¿sabes? O porque es no sé qué. Entonces, o lo que se hacía antiguamente, ¿no? De, chico, tienes que hacer el dim y dim, ¿no? El dim y el ataque. Y aquello no, no había forma. Es decir, como la embocadura es muy bonita, pero entonces, ¿sabes? Yo porque la embocadura sea muy bonita, pero si después no puedes tocar, pues no me funciona. Y después lo que sí que otra cosa que hago mucho es fijarme muchísimo en el sonido. O sea, me da igual cómo suceda, cómo haga. Es decir, si está sonando mal, hay algo que está mal. O sea, voy Sí, más a la sonoridad del instrumento. sí, sí, sí. No sé no sé si me explico. Sí, 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 totalmente. Entonces, que la parte técnica, por supuesto que pienso es un poco en la lengua y tal, pero nunca en la embocadura. ¿Sabes? Una cuestión a raíz de lo que mencionaste hace un momento. Mm. Cuando decías de, pues me dedico 5 o 10 minutos a trabajar una cosa en concreto, tal, Sí. a mí me pasa que cuando hago ese tipo de trabajo, de enfocarme en algo que quiero mejorar, que quiero tal, quizás, no sé si es por una especie de desorganización mental o disciplina, que no soy capaz de dejarlo ahí, digamos, lo trabajo 5 minutos y el tiempo siguiente que esté trabajando en cualquier otra cosa, todavía mantengo una neurona intentando mantener esa Claro. concentración, ¿sabes? Y no sé si te pasa a ti también o... Yo un poco lo que hago, es decir, no sé si os puede servir de ayuda, es que yo a ver, que si no son 5 minutos son 8, ¿sabes? Bueno, que es, sí, pero por ejemplo, para estas cosas me coloco un cronómetro. Sí. Sé que a lo mejor es un poco friki o tal, pero lo que hago es, vale, 10 minutos haciendo picado, 10 minutos. Vale, pueden ser 11, pueden ser 12, ¿vale? Pero, Pues ¿sabes qué pasa? Que cuando empiezo a calentar me puedo calentar la cabeza y cuando me doy cuenta llevo 1 hora y media sin parar, ¿sabes? Entonces intento que no.
Claro, pero Dime. bien, así cambias de ejercicios, imagínate, estuviste trabajando picado durante 10 minutos o lo que Sí. fuera, y ahora de repente pues te pones a trabajar una obra, ¿no? Y en ese sentido lo que a mí me pasaría sería que estoy trabajando la obra y estoy con la inercia de haber trabajado picado y de estar intentando poner el picado perfecto, ¿sabes? Claro. Durante la obra. Digamos que no estoy trabajando tanto la obra como continuando el trabajo del picado, Claro. casi. A ver, yo lo que hago es como lo que te decía, ¿no? Esos 5 o 10 minutos que pongo el cronómetro y tal. Cuando termino, hago un descanso, ¿sabes? De 5 o 10 minutos y vuelvo y decir, vale, pues ahora voy a trabajar, ¿sabes? La Otra cosa. obra, tal. Por supuesto que a lo mejor después hay partes de la obra que necesito trabajar, bueno, pues el picado, ¿sabes? Es decir, eso yo lo voy viendo, pero en cuanto a decir, bueno, pues ahora voy a tocar este primer fragmento, voy a tocarlo, ¿sabes? Modo concierto y me olvido de todo. Después, claro, que yo qué sé, pues a lo mejor quieres tocar el inicio de Haydn y dices, bueno, pues voy a trabajar un poco el picado con esto, pues en vez de trabajarlo en el Arban, ¿no? O en el Clark o lo que sea, pues voy a trabajarlo directamente ya sobre la obra. Entonces sí, pues voy otra vez a ese punto, ¿sabes? En concreto, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, una cosa que a mí me funciona mucho y que sí que hago mucho hincapié en toda la gente que le doy clase, es que a mí me funciona muy bien, es los primeros 10 minutos, 15 minutos de calentamiento para mí son cruciales, ¿sabes? Porque a mí me sucedía, pero esto ya hace años, ¿eh? O sea, ya hace, antes de que me sucediera todo esto. Si yo calentaba de una forma como pasando un poco de todo, o sea, como, venga, el aire da, venga, ¿sabes? Después no acababa de funcionar. Era como que había días que sí, había días que no. Había días que subía más agudo, otros días que subía menos. Y entonces, bueno, a raíz de unos cursos que hiciera y tal, un profesor me dijo, fíjate más en el calentamiento, ¿sabes? Fíjate más en cómo respiras en el calentamiento, en esa relajación tuya, ¿sabes? En general, que la respiración sea muy relajada, porque estamos muy acostumbrados a veces a que aquí por lo menos se decía, bueno, tú lo sabes bien, que era como, coge aire, venga, hay que respirar a tope. Y a mí la verdad que nunca me funcionó bien. Y de repente cuando me dicen todo lo contrario, dices, no, tienes que coger aire más tranquilo, más tal, todo empezó a fluir muchísimo mejor. Entonces, Sí. ahora, por ejemplo, algo que hago es eso, muchísimo. Esos primeros 15 minutos de calentamiento los hago como muy concentrado en la respiración, muy concentrado en que mi cuerpo sea totalmente relajado. ¿Sí? Si va bien, yo en lo que va a venir después, en las siguientes horas, va a estar bien. ¿Sabes? Si ya empiezo demasiado tenso, si empiezo demasiado, mm, como, no sé, forzado todo, ¿sabes? Es lo que un día, o bueno, yo por lo menos se lo escuché decir aquí y por lo menos yo que lo conozco personalmente sé que lo hace, que cuando hizo aquí la charla Dan Delgado, él decía sobre el hacer mucho hincapié, bueno, pues en estas cosas de la relajación y tal, y alguien le preguntaba el cómo vas a trabajar, por ejemplo, esos días que tienes malos, de cómo vas a trabajar las obras difíciles. Y la verdad que yo ahí estoy mucho con él. Si tú no eres capaz de hacer el primer ejercicio de Psicovich de una forma relajada, con un buen sonido, ¿cómo vas a querer tocar el inicio de Tomasi? O eso por lo menos es lo que yo creo. ¿Sabes? Si yo ya empiezo demasiado forzado, una obra, un estudio de Charlier, un estudio difícil, va a ser muy forzado, porque realmente es así. Entonces, yo la verdad que en todo este proceso que he hecho, la verdad que para mí la respiración ha sido crucial. El respirar de una forma muy relajada y de verdad, y esto es una cosa que lo digo muy seriamente, de que le doy muchísima importancia a esa relajación de, no sé, a mí personalmente me funciona muy bien y casi Los, estoy seguro que a todos igual. los ejercicios que comentabas antes de respirar en la última corchea o en el último tresillo, ¿consideras que te ayudaron mucho con esto, verdad? Sí. Vale, vale. Siempre y cuando la inspiración sea buena.
¿sabes? Y después, cuando tú vayas a tocar, hagas lo mismo. Porque a veces nos sucede que hacemos este ejercicio, respiramos de una forma como muy relajada y voy a tocar la trompeta y ya como, ¿sabes? Esa postura ya de coger y es como, me cago en tal, y voy a darlo todo, ¿sabes? No, 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 como relax, relax, es decir, la inspiración tranquila. Sí, 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 sí. Muy bien, pues muchas gracias, Moy. Nada, tío, gracias a ti. Pues seguimos con una última pregunta, en este caso del maestro Benjamín Moreno. Maestro, cuando quiera. Bueno, qué interesante, Moisés. Menuda charla. Muy Pero interesante. no está dando mucho la chapa, ¿eh? No, al contrario. Jorge, yo conociéndote, tienes que tener un montón de preguntas. Estás ahí aguantándote, ¿no? Mira cómo se ríe. Es que está muy solicitado. Bueno, os tengo que decir que ya que tenemos ese tiempo justo, todos que tengáis Facebook o Instagram, o sea, es mi nombre completo, me podéis buscar ahí. Es decir, si tenéis esas preguntas que necesitáis, yo encantadamente, es decir, os respondo sin problema, es decir, eso no tengáis ningún problema, porque sí que considero de que este tema es un problema actual que le pasa a muchísima gente, muchísima, más de lo que os podáis imaginar. Yo creo que lo conozco bastante de primera mano y más de lo que os podáis imaginar. Muchísima gente dejó de tocar directamente o se dedica a otras cosas por culpa de esto, por culpa de no hablarlo, por culpa de no comunicarlo, y sí que creo que el poder comunicarlo, el poder hablar, el poder sincerarse, el poder decir, porque yo no puedo pues poner en mis redes sociales o decirle altamente a todo el mundo, decir, pues tuve este problema y no puedo tocar y ahora pues puedo o estoy o aún no soy capaz de tocar, es decir, bueno, pues habrá que poner soluciones, ¿sabes? Pero Sí, estas cosas, ¿sabes? Hay que sentarse en Moisés así en medio círculo y Sí, decir, soy Benjamín Moreno y soy alcohólico, ¿no? Como las sesiones estas sí, 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 sí. de- Estoy totalmente de acuerdo. Sí, 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 Siento sí. mucho lo que has pasado porque debe ser un horror, ¿no? Una persona, sus sueños y su vida es la trompeta y de repente ves que no puedes tocar, Sí, debe ser un horror. Y más cuando tú has venido a muchos cursos míos y yo te he visto tocando, pero que muy bien, tocando los grandes conciertos, Tomasi, Jolivet, todos los grandes conciertos, y de repente como que desapareciste, y bueno, pues estará ya trabajando, estará... Y fue cuando me comentaste lo que te había pasado. O sea que... Entonces mi pregunta va un poco en relación, no, a ver, es curiosidad, pero también intentando ayudar a la gente, ¿no? sí. A los alumnos, a profesionales, a los trompetistas en general. Tú puedes localizar o puedes saber en este momento, ya ha pasado todo, me refiero, ¿qué fue, si hubo un detonante por el cual te llevó a esta distonía? O sea, ¿fue un cambio de boquilla? ¿Fue que cambiaste de libros de estudiar, de técnica, de profesor, de sala de estudio, de ciudad, no sé, algo? Y después una segunda pregunta, Uh-huh. ¿tú notaste que que pasaste una línea en la cual ya no había un punto o sea, que no podías retornar? O sea, hay un momento que tú dices, oye, puedo parar aquí a ver qué me pasa, y si sigues intentándolo, ya ves que no, que ya te has metido en barro y ya sí que no tienes salida tú solo. Un poco eso, más que nada, para que si hay alguien que se ve algo raro en la embocadura o empieza a notar cosas extrañas, si hay un momento ideal para decir, hasta aquí, voy a buscar a alguien. Claro. No voy a seguir intentando a ver que si yo solo puedo salir del agujero, ¿no? Vale, mira, yo sobre todo lo que más me sucedió fue como que lo que explicaba, ¿no? Que a partir de que yo noté a través de este concierto, bueno, que las cosas no iban muy bien y tal, bueno, pues Por ejemplo, eso sí, dime. perdona, Moisés, ¿tú cuando calentabas al salir a este concierto, notabas algo raro o fue justamente en el escenario? O sea, ¿fue algo de la tensión de estar ahí con la Orquesta Nacional? Pues mira, fue tan simple como que yo hacía siempre un calentamiento muy vocalizado, muy, bueno, algo que inventara yo, ¿no? Pero, o sea, algo para que os imaginéis, algo como los ejercicios de Sikovic, ¿vale? O sea, algo de ese estilo, ¿vale? No sin irse mucho al agudo ni tal, bueno, pues yo hacía un poco eso, ¿no?
Y después siempre me gustaba hacer un poco de los ejercicios, son de, bueno, de los ataques de P, ¿vale? De hacer con puff, ¿no? Entonces hacía, pues nada, un minutito de 10 notas, 15 notas de ataques de puff, porque me ayudaba mucho como a colocar, como a cerrar un poco, bueno, no sé, yo me sentía súper cómodo haciendo eso. Y yo me acuerdo que esa semana que estuviera tocando, sobre todo el último día, el último concierto, esos ataques de puff siempre iban al sitio y ese día no iban al sitio. No iban, me costaba muchísimo hacerlos. ¿Vale? ¿Y habías cambiado boquilla? ¿Habías cambiado la técnica? No. O sea, la boquilla, o sea, el material, todo siempre igual. De hecho, a día de hoy es con la que sigo tocando. Tú no puedes saber de qué fue, ¿no? O sea, no puedes... Sí, ahora te explico. Entonces, eso sí que fue lo que yo un poco que noté, ¿sabes? De que yo ya llevaba muchísimo tiempo haciendo este tipo de ejercicios y en este caso, pues, no pifiaba muchísimo ese P, ¿vale? Esos ataques de P. Entonces, bueno, pues pasaron los meses y como yo iba viendo que la cosa, pues que no iba bien, ¿no? Que no iba más, que cada vez, pues eso, iba un poco peor. Bueno, pues un día tengo grandes amigos aquí, pues yo estoy aquí en el sur de Galicia, pues aquí en Portugal, en la Orquesta Nacional de Porto y, bueno, un amigo, pues sin maldad ninguna, porque, bueno, estas cosas pues pasan así, me dijo, oye, yo creo que lo que te está sucediendo es que por algún motivo cada vez estás metiendo más el labio inferior hacia arriba, como esto, ¿no? Y yo creo que igual tienes que intentar sacar un poquito más y tal, ¿sabes? Pues prueba a hacer esto y tal. Se acabó. Se hizo de noche. Del día a la noche. Y cuando intenté empezar pues sí, hice unos ejercicios, bueno, estaba haciendo unos ejercicios como a veces que tengo escuchado incluso de profesores que le dicen a sus estudiantes, de, bueno, pues intenta sacar un poquito más como el labio de abajo y tal, pues a veces es una expresión bastante típica. Sí. Y yo intenté hacerlo y no sé, unos días, como los primeros días, que, bueno, bastante guay, la verdad, que unos buenos resultados y tal, pero a partir de ahí ya fue como en 2 días, ¡pum!, se acabó. Fue cuando dejé de notar mi posición, ¿vale? Y ahí fue como intenté volver a retornar, o sea, intenté como volver a mi posición de siempre y ya no sabía dónde estaba, ¿sabes? Y ya se acabó. Y ahí ya empezó todo. ¿Y algún consejo puedes dar a algún estudiante que sienta esta cosa rara? Mira, yo el consejo que os puedo dar es que cuando... O sea, lo primero es intentar no abusar muchísimo de tocar, es decir, pues intentar un día a la semana, un día cada 10 días, bueno, pues tomaros un descanso. Cuidado con esas frases típicas que a veces es que hay que estudiar 8 horas al día. Bueno, cuidado con, ¿sabes? Un poco pues esas cosas que al final esto no deja de ser pues un músculo que está ahí, que creo que no está fabricado para tocar, entonces no está preparado para la presión que nosotros ejercemos contra nuestros labios, ¿sabes? Entonces es como, bueno, cuidado, creo que hay que tener cuidado con esas cosas, con ese... Toco por la mañana un concierto, al mediodía otro, por la tarde otro, por la noche otro, no sé qué, y mañana otra vez, y, ¿sabes? Y tengo que intentar estar todos los días de maravilla, ¿sabes? Y vuelvo a decir lo mismo, creo que es como, hoy corriste una maratón, mañana también, es decir, creo que a nadie se nos ocurre correr 20 maratones seguidas, ¿no? Entonces creo que va un poco por ahí. Después a la hora del tema de la posición de la boquilla, sinceramente, y sobre todo a mí me cambiaron la embocadura y a lo largo de estos 3-4 años lo que vi es que la embocadura mía volvió al sitio de siempre. Os tengo que decir que yo me sigo viendo al espejo y sigo viendo exactamente igual todo. Ahora estás bien, ¿no? ¿Estás tocando como tocabas antes de bien o...? Sí. Perfecto, ¿no? Qué bueno, ¿no? Bien y, o sea, cómodo.
creo que sigo aprendiendo, como todos, pues me aventuré un poco a la trompeta natural también, que la verdad que era una cuenta y pendiente que tenía y tal, pero o sea, bien, o sea, cómodo. Y al final lo que veo es eso, que yo, por ejemplo, al principio me enseñaron un poco cómo a tocar, o sea, al principio me refiero cuando me pasó esto y empecé a cambiar las cosas, demasiado estático todo, es decir, me refiero que la boquilla está ahí y de ahí no se mueve. Y es como que el centro de la nariz tiene que ir exactamente por... Entonces, en cuanto empecé a hacer ejercicios, por ejemplo, como de pivotar, de empezar a mover otra vez, de que si la boquilla tiene que estar un poco más hacia un lado o hacia el otro, es decir, yo sinceramente creo que al final cada uno es nuestra dentadura, nuestra, ¿sabes? Nuestra fisionomía de la cara y nadie puede ser igual. Entonces, yo en cuanto, sinceramente, en cuanto empecé a mover un poco, es decir, a que la trompeta dejase de pensar en que la nariz, o sea, tuviera que ir al centro de la boquilla, que cuando yo era como que me enseñaron a no pivotar nada, todo igual, y yo siempre pivoté, toda mi vida pivoté. En cuanto empecé a hacer ese pivote, ¿no? Esos rebotes, todo empezó a fluir otra vez. Vale, vale. Bueno, me alegro muchísimo, todo, ¿eh? Porque todo empezó a ir guay. no todo el mundo sale de ahí, o sea que es una maravilla. Bueno, Jorge, Sí, lo sé, lo sé, lo sé. estamos en tus manos, tú mandas. Y bueno, pues de tiempo vamos ya regular. La verdad es que ha sido súper intenso y todos tenemos muchísimas preguntas. No descartamos que otro día nos pueda visitar. Maestro Sí, Moisés, porque ya te digo, o sea, la gente que, de verdad, o sea, y estoy seguro que a veces también hay gente que no pregunta o que, porque es eso, es un tema a veces un poco tabú, sin ningún problema, de verdad, enviarme correo, enviarme un mensaje a mi teléfono, a mi Facebook, estaré encantadísimo de contestaros a todos. Cuanto más sepamos de esto, cuanto más información, cuanto creo que es muy bueno. Creo que a día de hoy, un día lo hablé, creo que en una charla que hizo Cyril, me parece, que anda por ahí, sobre el tema de que es o sea, es una enfermedad de que a veces está complicado de que nos den una baja en el trabajo por culpa de esto. Y entonces a veces el nivel de estrés se aumenta por estas cosas, o sea, porque no te dan la baja, tienes que seguir tocando, pero no puedes tocar. Entonces, o sea, imaginaros que la cosa es complicada. Sí, La sí, cosa es sí. complicada. Y pensar que creo que la vida de un trompetista, que es muy larga y a lo largo de 40 años o de 30 y muchos años, pueden pasar muchas cosas. Entonces, creo que cuanto más se investigue sobre esto, cuanto más sepamos, cuantos más derechos tengamos, pues al final siempre va a ser favorecido para todos. Sí, sí, sí. totalmente de acuerdo. La Muy verdad es que bien. sesión interesantísima. Maestro Moisés, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Gracias, hoy. A vosotros, de Por verdad. favor, todos aquellos que tengáis dudas o preguntas, como ha dicho el propio maestro, podéis poneros en contacto con él por si alguien, bueno, no ha querido realizar sus preguntas públicamente, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Os podéis poner en contacto con él, que a él no le importa, tal como nos ha indicado, y le podéis preguntar aquello, bueno, que consideréis oportuno, si necesitáis algún tipo de consejo o simplemente, bueno, el punto de vista de alguien que ha pasado por una situación así, ¿no? Yo creo que a lo largo de la charla de hoy nos hemos sentido identificados todos y todas en algún momento con algo de lo que ha dicho el maestro. Y ya que nombró al maestro Guillermo Dalia, recordad una de las grandes frases que nos dejó, que nuestra felicidad no puede depender de lo que seamos capaces de hacer con una trompeta. Esto es difícil, pero vamos a intentar meternos en la cabeza, lo cual no quiere decir que trabajemos para mejorar, ¿no? Y hacerlo bien, pero simplemente que, tal como ha dicho el maestro Moisés, pues el cuerpo humano y la mente son un misterio. Igual que nos levantamos un día con un ligero dolor en un gemelo, pues podemos no encontrarnos bien tocando y no pasa nada, ¿no? Como ha dicho el maestro, si no podemos realizar bien o de una manera óptima un ejercicio de Chikovich, pues a priori es complicado que podamos afrontar otro tipo de tarea más compleja con el instrumento. Sesión de lujo, diga maestro.
¿Puedo decir una última cosa? Está en su casa. Que antes solamente responderte a última cosa, Benjamín, que se me quedó ahí en el tintero, estaba pensando ahora sobre eso, que creo que es muy importante que todos nosotros y sobre todo los estudiantes más pequeños, que intentéis a veces no hacer cambios raros en nuestra embocadura, es decir, porque a veces vemos a un trompetista de como toca más así para arriba o cuando no sé qué, nosotros empezamos a hacer también cambios raros o porque es más bonito o porque es más feo. Entonces, creo que es importante el como que dejar como que la trompeta como que sea parte de como una progresión de nuestro cuerpo y ya está. O sea, si es más torcido, es más torcido. Si es más para arriba y ya está. A no ser que haya creo que a no ser que haya un problema muy grave de que realmente no seamos capaces nada de tocar y entonces a lo mejor pues tendríamos que hacer un cambio de embocadura o un cambio de posición, lo que sea. Pero si no, como que dejar que, ¿vale? Porque esto a mí también me pasó, o sea, de intentar tocar un poco más así o más asá, ¿sabes? Porque es más bonito, es más estético o lo que sea, pero intentar no hacer ese tipo de cambios porque a veces nos pueden fastidiar mucho. Vale, solamente era eso. Pues dicho queda, muy interesante y tomamos todos nota. Maestro Moisés Lorenzo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy, por haber pasado, haber gastado su tiempo con nosotros. Le vamos a dar lo más grande que tenemos en la plataforma, que es nuestro aplauso. ¿Me ayudáis? Gracias a vosotros. Esto mola mucho, ¿eh? Es una parte que mola mucho. Muchas gracias, maestro, de verdad. Agradeceros a todos y todas el que hayáis estado un día más en nuestra emisión número 64 de Nos Quedamos con la Trompeta, tanto a los socios de la plataforma como a los invitados, como a todos aquellos y aquellas que nos habéis seguido por el canal YouTube, que ha estado también muy interesante. Emplazaros para nuestro próximo programa, que ya será el 65, si no recuerdo mal, el cual estará a cargo, tendremos como invitado a Miguel Ángel, maestro Miguel Ángel García Bosca, que además lo tenemos hoy con nosotros aquí. Maestro Miguel Ángel, muchas gracias por estar con nosotros. Profesor de trompeta del Conservatorio Superior de Música de Castellón y que nos deleitará con su ponencia acerca de la metodología aplicada a la trompeta en las enseñanzas elementales, un programa que también era muy demandado por todos los socios y socias de la plataforma. El próximo 18 de octubre, recordad que ya emitimos en domingos, a las 6 de la tarde, apuntar muy bien las fechas que luego me escribís todos los sábados. Oye, no me ha llegado el enlace. No, no es que no haya llegado, es que no hay, ¿vale? Importante, algunos se ríen porque ya lo ha hecho varias veces además. Agradecemos de nuevo al maestro Moisés Lorenzo que haya estado con nosotros. Maestro, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y todas. Y maestro Benjamín, que no te veo. Maestro Benjamín no lo veo, pues habrá salido ya. Muchas gracias a todos y todas. Ah, que estaba aquí, que no te veía, leche. ¿Quieres decir algo? Sí, ando por... No, nada, ya está todo dicho. Muchas gracias, Moisés, y felicidades por haber salido de ese agujero y deseando irte a tocar de nuevo, no sé si hay alguna oportunidad. En cuanto abran el confinamiento voy para Madrid. Sí, tenemos una quedada pendiente todos. Bueno, lo dicho, muchas gracias a todos y todas y nos vemos el próximo 18 de octubre. Por cierto, me habéis preguntado acerca de los vídeos de los programas que todavía no he subido. Como estamos editando todavía la máscara, la cabecera del programa, con la fanfarria, porque me han estado llegando vídeos hasta hoy mismo, apenas tengamos editado la banda sonora de nuestro programa, pueda montar los vídeos, los subiré. ¿De acuerdo? El vídeo de la sesión de hoy ya sabéis que lo estudiará el maestro Moisés Lorenzo y si da el visto bueno, lo publicaremos también en el canal YouTube. Lo dicho, maestro Moisés, un abrazo fuerte y muchísimas gracias por esta magnífica sesión de hoy. Y muchas gracias a todos y todas por quedaros con la trompeta. Hasta el próximo día. Chao.